Y que Dios te bendiga una vez más. Hoy vamos a hacer nuestra segunda clase del Apocalipsis. Vamos a avanzar las cartas a las iglesias de Asia, que ese tiempo nuestro Señor Jesucristo habló por visión a nuestro apóstol o hermano Juan. Amén. Él dio a conocer por medio de las visiones, por medio de las revelaciones, cómo Dios habló en ese tiempo a las iglesias. Amén. Sin más hablar mucho, porque tenemos que estudiar, quisiera que me acompañen a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, que ahí terminamos. El día de ayer habíamos visto todo el capítulo 1. Hoy vamos a entrar al capítulo 2. Vamos a ver las cartas, el mensaje que tiene a las iglesias de Asia. Y vamos a empezar por tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia de Esmirna. En el nombre de Jesús. Ayer les decía, y voy a ir un poquito a recopilar, ayer les decía que el mensaje, las iglesias que representan, obviamente que cada iglesia, las 7 iglesias existieron en ese tiempo, en el primer siglo existían y se han dado a conocer que eran reales. Pero ese mensaje no se queda solo con ellos. Hemos visto también que el mensaje que lleva es a toda la totalidad. Es decir, a las 7 iglesias representan todas las iglesias en transcurso de la era y de la época cristiana. Ya les dije que la primera iglesia de los siglos primeros era de Éfeso. Después así va por tiempos y se va acomodando exactamente. El tercero también se aplica a nuestro presente, y aquí hay esos 7 tipos de iglesias alrededor de todo el mundo, ese estilo de iglesias que pasan con esos problemas que estaban pasando en ese tiempo, o también con esos gran privilegios y más cosas, ¿verdad? Y el cuarto, que cada iglesia representa la vida personal del creyente. Amén. Vamos a ver si no es así, porque vamos a estudiar el capítulo 2 y vamos a ver si realmente no nos habla el Señor. Amén. Bendito Dios. La primera iglesia que habla en el capítulo 2, cuando el Señor le dice por visión a Juan, le decía: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Miren acá, el anterior vez ya les hablaba cuando dice el ángel de la iglesia. Hay muchos teólogos estudiosos que tienen un mismo pensamiento, que dicen que este ángel puede ser referido al mensajero de esa iglesia, porque ángel significa mensajero, sino al pastor o un líder o el encargado, ¿verdad? O tan solo cada ángel que está velando por la iglesia, y el ángel mismo da a conocer el mensaje, el ángel que puede hablar al pastor para que el pastor o el mensajero o el predicador dé ese mensaje que Dios quiere. Por eso les decía anteriormente, si tú quieres ser maestro, líder, pastor o predicador, necesitamos orar y estar en ayuno, porque no es nomás dar a conocer, o que tengamos carisma, o que tengamos, no sé, facilidad de palabra. No es eso. Mismo Pablo nos enseñó que la sabiduría humana, que no sirve de nada si no está con el poder del Señor. Amén. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Nosotros recordamos, aquí habla la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. La palabra de Éfeso significa deseada. Es interesante cuando dice deseada. Vamos a ver una característica. La característica principal y que resalta es que había dejado su primer amor. Amén. En el versículo 1 el Señor se presenta como el único dueño de la iglesia. Es interesante. En el versículo 1 se presenta como el dueño de la iglesia. Dice, y a la vez como vigilante, también como el que sustenta, y Él es la plenitud de la iglesia. Él es como el centro, el que da vida, el que da propósito a la iglesia. Nosotros en el capítulo 1 vimos que el candelero era cada iglesia, significaba la iglesia. Y dice, Él se pasea. Cuando Él dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso muestra, cuando anda, es que Él sustenta, Él es el dueño, Él es el que maneja, Él es el centro de lo que gira la iglesia. Pues digo, todo mensaje cristocéntrico, cada vida de una iglesia cristocéntrica, una iglesia verdadera se basa en Cristo. Es Cristo, amén. Por eso se presentaba como el dueño, como el sustentador y como el vigilante de cada iglesia. ¿Por qué vigilante? Porque miren lo que dice el 2. Dice, yo conozco tus obras. En cada 7 iglesias se va a presentar, y lo primero que dice,
yo conozco tus obras. Significa, yo sé todo lo que haces. Eso me da escalofríos también, porque otra vez me hace recuerdo que Dios todo lo conoce y todo lo sabe. No hay nada oculto para Él. A Él conoce tus obras, conoce lo que haces tú en público, conoce lo que haces tú en privado. Qué interesante, por eso el Señor busca una iglesia santa, íntegra, no hipócrita, sincera, una iglesia sincera, ¿verdad? Que sea sincera aún delante de los hombres y aún cuando está solas. Amén. Porque no estamos viviendo una religiosidad para los hombres, no estoy viviendo una vida para los hombres, sino para Dios, y Dios ve todo. Cuando aquí le dice, yo conozco tus obras, eso nos está mostrando que Él sabe todo lo que está pasando, lo que está sufriendo, las cosas que está haciendo. Eso significa, yo tengo todas las cosas claras. Eso podemos meditar en nuestras vidas, que el Señor conoce todo de vos, conoce todo de ti, conoce lo más profundo. Por siempre cuando hablo les digo, tú tienes un Dios que Él conoce todo, tus fortalezas, tus debilidades. Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe todas las cosas. Nada se puede escapar de Dios, amén. Y Él le dice, yo conozco tus obras. Y cuando dice eso, dice, tu arduo trabajo. Miren, ahí vemos que era una iglesia trabajadora y paciencia también dice, ¿verdad? Tu arduo trabajo y paciencia. En el nombre de Jesús. Aquí miren, al Señor, aquí nos muestra que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Dice, yo conozco tu obra, lo que has hecho. Por eso dice un versículo que dice, todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Todo lo que has podido hacer de corazón, con sinceridad para Dios, no es en vano. No es Dios se olvida. No es como el hombre. A veces nosotros nos olvidamos. Como digo, el hombre es tan especial, tan humano, tan carnal, que generalmente se olvida de las cosas buenas que uno hace, pero de las cosas malas nunca se olvida, ¿verdad? Tú mismo, yo siempre repito, digo, a ver, ¿tú cuántas veces has hecho algo bueno para una persona? Algo bueno has hecho, pero ¿alguna vez hiciste algo malo? Y esa persona no se acuerda de las cosas buenas que hiciste, sino se va a acordar siempre de las malas, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que no se olvida de nada. Amén, de nada. Pues dice, yo he visto tu arduo trabajo y paciencia, dice, ¿verdad? Si nosotros vamos en la historia, vemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia que salía, predicaba, eran las primeras iglesias en ese tiempo, salía, predicaba, era un trabajo, esfuerzo tremendo la que hacía en ese tiempo. Después dice, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles. Este es interesante, dice, cuando dice, has sido constante, dice la palabra, me gusta eso, y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Aquí está elogiando el trabajo que hacía, y también elogia algo, dice, y dice, has probado a los que dicen ser apóstoles, y no los has hallado, y los has hallado mentirosos. La palabra dice, cuando tú los has probado, habla que los has examinado, has tenido discernimiento para saber que estos apóstoles son fraudulentos y mentirosos. Miren eso. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Escuche, algo que se ha perdido en este tiempo. ¿Por qué? Porque con tal, dice, yo escucho todo lo que sea del Señor. Sí, pero cualquier prédica y cualquier predicador, cualquiera, hablan de Dios, dice. Aquí le estaba elogiando algo a la iglesia de Éfeso. Le decía, tú mismo has probado, has examinado los que se dicen ser apóstoles, enviados, mensajeros, dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el libro de 1 Corintios 14, 29, dice así, cuando habla de cuando haya profetas o esté profetizando o hablan en lenguas, en el capítulo 29 de 1 Corintios 14 dice, asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Eso está enseñando a la iglesia que no debemos tragarnos todo lo que nos predican. Aleluya.
No hay que decir todo amén, como se dice, ¿verdad? Yo tengo que aprender a discernir. Una persona que no lee la palabra, esta santa palabra, ¿cómo yo voy a discernir si alguien me está predicando la verdad? Ustedes saben, y muchos de los que me siguen y en las prédicas, siempre digo, aún deben ver si yo les digo lo que les estoy diciendo es bíblico, lo que les hablo es bíblico, lo que está diciendo es bíblico. Eso nos demuestra que hay una responsabilidad para ti, no solo para el pastor. A veces creen que el pastor nomás es el que les molesta. No, hermanito, ese predicador no es bueno. No, hermanito, no escuches a eso. No, ahí el pastor, a veces creen que el pastor es celoso y que a él nomás le deben escuchar. ¿Saben qué, familia? Es el deber del pastor guiar y dirigir, ¿verdad? Pero más responsabilidad es para ti. ¿Por qué? El pastor tiene que hacerlo, porque si no lo hacemos, el Señor un día me va a reclamar como pastor. Les guste o no les guste, ¿verdad? Les guste. ¿Saben qué? Han visto, un pastor guía ovejitas y a veces entre rebaño hay cabritas también, ¿verdad? La ovejita es humilde, sencilla, se guía y dirige. Al cabrito no le gusta que lo agarre, no le gusta, se va, es rebelde, ¿verdad? Hay que luchar con eso. Y lamentablemente pasa a los pastores, no siempre a todos les gusta cuando se les llama la atención, se les guía con la palabra, se les exhorta con la palabra. Pero aquí va la responsabilidad no solo del pastor, de ti personalmente, de cada iglesia y cada persona, de discernir, de poder escudriñar, igual que los de Berea en Hechos, cuando les iban a predicar los apóstoles, los de Berea dice aceptaban, pero dice iban a ver si era conforme la palabra de Dios. ¿Cuántos van a sus casas y vuelven así a ver el pastor que ha dicho, a ver si esto es cierto, si lo que veo en el internet, lo que me están predicando, lo que veo en esta prédica, si dice en la Biblia? Porque ahora la iglesia, escúcheme, uno es tan floja de leer la palabra. A la iglesia, digo, cuidado, lo hagas muy personal. La iglesia, hay gente que no gusta leer, tienes que leer, es tu responsabilidad. Aquí le dice, yo sé, yo he visto, y es algo que les está elogiando, has probado, tú has visto, has discernido, has examinado, has juzgado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces nosotros, la palabra nos enseña que yo debo cuidar soy responsable de mi espiritualidad. Yo tengo que saber aún escoger quién me predica. Decir, Señor, ¿quién predica? ¿A quién escucho? ¿De quién me puedo alimentar? El Señor va a guiarte. Hay pastores, hay buenos que llevan el evangelio. Hay buenos, hay que saber escuchar. No es nomás escuchar cualquier cosa. Y eso va a ser responsabilidad tuya. Esto es responsabilidad tuya para tu crecimiento, para crecer en la palabra de verdad o en la mentira o en el error. Amén. Por eso elogia Dios a esta iglesia de Éfeso. Le dice, tú has discernido y has probado que estos apóstoles, y más nosotros en este tiempo que dice antes que venga Jesucristo, una de las señales es la apostasía. La apostasía es dejar la fe, abandonar la verdad, abandonar la fe. Y hay muchos ahora que ahí se han levantado falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas se han levantado en este tiempo. Y una iglesia que no tenga discernimiento va a tragar, se va a alimentar de cualquier cosa. Cuando la palabra dice que nosotros deseemos, dice la palabra, el evangelio, como la leche sin adulterada, la palabra verdadera, como un niño quiere la leche no adulterada, así debemos anhelar, dice, amén. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo, yo voy a escuchar cualquier pastor, voy a escuchar cualquier mentira. Mi vida puede estar guiada por una mentira, porque ahora hay todo se permite, hay cosas terribles, amén. Es tremendo el mensaje que dicen. En el 3 dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Miren qué tremendo es esto. Esto es cuando llegamos, nosotros vemos y entendemos muchas cosas del Señor, quién es el Señor. Por eso cuando tú conoces al Señor, tú puedes dar toda tu vida, puedes entregar todo de Él, porque tú entiendes que Él ha dado toda su vida por ti y Él te ha hecho para ti y por ti. Yo siempre repito, nosotros como cristianos somos llamados a servir a Cristo, para amar a Dios, para servirle a Él. Hemos sido creados para Él, hemos sido formados para Él, eso dice en Efesios, para su gloria, para la alabanza y gloria a su nombre. Y aquí dice,
he visto que has sufrido. Saben que el servicio del Señor no es fácil. Todos los que quieren vivir conforme a la palabra y trabajar, no es fácil, no es fácil. Dice, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Miren eso, aquí nos está mostrando también el gran trabajo que tenía esta iglesia. ¿Ve? Levanta, qué lindo que una persona, que el Señor un día, no que te diga el pastor, ¿verdad? Porque si tú estás trabajando para hacer que el pastor te diga, bien, has hecho, dice, la palabra dice, ahí está. Esa es tu recompensa, ¿verdad? Pero tú tienes que esperar la recompensa de Dios, que un día te diga, siervo fiel, he visto tu arduo trabajo, he visto tu sufrimiento, he visto tu paciencia, arduamente por amor a mi nombre no has desmayado. Miren, y aquí se identifica el amor que tenía a esta iglesia. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 1, Pablo a la iglesia de Éfeso les halaga el amor que tenían por Dios. Les halaga el amor que tenía en el capítulo 1 de Éfesos. Miren, y aquí está mostrando, pero miren cuando entra al capítulo 4. Eso llama la atención. En el capítulo 4 dice, pero tengo contra ti, dice, tengo algo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Eso le está diciendo el Señor, ya no me amas como antes. ¿Se acuerdan? Cuando Dios lo halaga a esta iglesia, le dice, hoy he visto tu arduo trabajo, conozco tus obras, tu paciencia, has sufrido, has trabajado arduamente. Uno cuando tiene el amor de Dios, muestra así nomás, con el esfuerzo y la paciencia y el sufrimiento, el amor de Dios al servirle y al seguirle. ¡Aleluya! Pero cuando deja el amor de Dios, eso es tremendo, porque le está diciendo el Señor, aquí el Señor Cristo le está diciendo a la iglesia, tú ya no me estás amando como antes. Y aquí se ve que eso le dolió mucho al Señor. Le dice, he visto mucho tu trabajo, pero sabes que tu trabajo ya no es el mismo, porque he visto que has perdido tu primer amor. Perder el primer amor también significa faltar o perder la pasión, caer en una rutina, en una tibieza espiritual. Es simplemente ya la religiosidad, es la antesala al legalismo. Escuchen eso, puedes estar empezando a vivir una vida religiosa. Una vez ya he hablado eso, la otra vez ya prediqué de quién es vivir espiritualmente y en religiosidad, ¿verdad? Religioso ama más la religión que a Dios. Mire, una persona que ha dejado las obras por amor a Dios, pues entonces empieza a hacer por rutina y empieza a hacer por religiosidad. Hay que tener cuidado, porque si has perdido tu primer amor y empiezas a hacer cosas por rutinas, y eso es peligroso, ¿verdad? Ya hay una tibieza, ya no hay una pasión por hacer a Dios. Ya haces que si el pastor te dice, recién lo haces, ¿verdad? O a veces esperas que el líder o la persona, la iglesia, te jale para que hagas, cuando antes tal vez no es tu caso, pero tal vez sí es tu caso a otros hermanos o a ti, de que antes tú empezaste así, amaste, eras fiel, prometiste seguir al Señor, le dijiste, Señor, te voy a seguir, te voy a amar, te voy a servir, como Pedro un día le dijo, Señor, te voy a seguir, voy a dar mi vida por ti. Jesús le dijo, Pedro, no, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. El gallo le decía, nosotros a veces somos muy fáciles para hacer eso, muy emocionales, ¿no ve? Pero aquí el Señor está reclamando algo que perdió, algo importante. Esto impresiona de dónde has caído, dice, escuchen eso. Perder el primer amor es caer de la gracia del Señor, es soltarse de su mano y a no disfrutar del gozo que inunda nuestro ser cuando estamos en su presencia. Porque cuando ya no hay el primer amor, ya no es lo mismo cuando iba a la iglesia y escuchaba las prédicas. Ya no es lo mismo que cuando alababa a Dios, cuando servía, cuando iba a la iglesia, cuando hablaba con esa pasión, cuando hacía las cosas por el Señor. Por eso dice soltarse de su mano. Perder el primer amor es abandonar el amor por Jesús, al alejarse del trono de la gracia y hacer su obra solo por rutina. ¿Saben qué? El enemigo sabe eso. Muchas veces, como dicen, él es el mejor bombero porque él apaga el fuego, esa pasión que el cristiano tiene. Él es capo, y Satanás, que Señor reprende en el nombre de Jesús, él sabe cómo apagar ese fuego, esa pasión con los afanes. A veces te pone tanto afán o tanto el deseo, la atracción de este mundo. Por eso, y miren, el Señor me ministraba amarle
cada vez menos significa que iba en dirección equivocada o errada. Amar menos es una traición. Amar menos, escúcheme, es una traición. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ya no tener ese amor, ya no amar, ya no poner en primer lugar, significa que mi corazón, mi deseo, mi pasión, estoy poniendo en otras cosas. Y el Señor fue claro cuando dice, oh almas adúlteras, no améis lo que está en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y a veces nosotros amábamos el mundo. Cuando llego a Cristo, mi pasión, mi amor, ¿cuántos de ustedes mismos me van a entender? Otros amaban tal vez la pasión de la música, de mi vida era la música o el fútbol, pero cuando llegaron a Cristo, esa pasión se fue solo al Señor, servían al Señor, era todo el Señor. A ver, no, tal vez eras amiguero, vivías más en el mundo, pero un tiempo has sido y has entregado al Señor. Pero cuando dejas el primer amor, por eso dices una traición, porque empiezo tal vez a amar otra cosa. Es como el amor a una esposa. Cuando dejo de amar a mi esposo o a mi esposa, puede ser peligroso porque puedo estar poniendo mi vista, mi corazón en otra persona. Es así cuando yo pierdo el primer amor. Es tan peligroso. ¿Saben qué es lamentable descubrir? Que un día ya no eres el mismo. Que un día empezaste con esa pasión, pero se perdió. Sabes que no es mismo, has cambiado. Que ya no entiendes más en tu mente viendo. Si alguna vez tú recuerdas cuando llegaste al Señor esa pasión que tenías. Si tú mismo decías, yo antes cómo servía, ahora ¿qué pasó? ¿Acaso dime si no es doloroso entender eso? Es tan duro cuando tú sabes que esa fuerza, esa pasión por Dios se perdió y a veces esa pasión se cambia por la indiferencia. Cuando se vuelve ya todo normal. Cuando si ya ir a la iglesia o no ir a la iglesia te va lo mismo. Si alabarle o no alabarle al Señor es lo mismo. Cuando dices, voy a servirle o no voy a servirle, te es lo mismo. ¿Sabes que cuando tenías tu primer amor, faltarte una iglesia o un culto, era tan pesado? ¿Era tan difícil? Ya no es lo mismo arrodillarte o orar, ya no es lo mismo. Es más, tal vez ya ni sientas el deseo. Poco a poco uno se va derrumbando y ya ni se da cuentas. Y hay un vacío que empieza. Cuando antes tú estabas en el mundo con ese vacío, Cristo te llenó. Y cuando tú estás ahí en un tiempo, otra vez vuelves a sentir ese vacío. Como sientes ese vacío, quieres llenar otra vez. Y ahí empiezas a buscar otra vez las cosas que antes hacías en el mundo. Por eso cuán peligroso es perder la pasión y el amor a Dios. El vacío después empieza a adueñarse de ti. Cuando el primer amor realmente se pierde, empieza uno a fingir y a actuar como antes. Antes lo hacías, no fingías para orar, para ayunar, para servir, para dar las almas. No tenías que fingir, pero cuando se pierde el primer amor, empiezas a fingir. Cuando hay algo interesante, cuando ves que todos se emocionan, cuando sale a predicar o la palabra o la alabanza, a veces empiezas a fingir o a actuar. Yo lo primero, en la verdad, ya no es primer lugar. Antes todo era primer lugar. A veces te dabas tiempo, organizabas tiempo para las cosas del Señor, pero ahora hay otras cosas que están en primer lugar. Eso reclamaba a los Éfesos. Por eso decía, yo he visto tu arduo trabajo, he visto tu esfuerzo, he visto cómo has sacrificado, pero algo tengo. Ya no es lo mismo, ya no estás sirviendo, ya no estás viviendo como antes lo hacías. Miren ese reclamo del Señor. La iglesia de Éfeso, eso pasó en esos tiempos. Hay muchas iglesias que han perdido esa visión y esa pasión. Hay muchas personas en muchas iglesias y en todo el mundo que han perdido esa pasión, su primer amor. Nosotros tenemos que ser muy sobrios en eso, tenemos que meditar en eso, amén, porque a veces cuando perdemos el primer amor nos domina también la insensibilidad. Antes era sensible al Espíritu Santo, sensible a las prédicas, sensible cuando la palabra me llegaba, sensible cuando la palabra llegaba a mi vida y me confrontaba, cuando escuchaba una prédica, cuando leía la palabra. Pero ahora en vez de eso ya me duele, ¿verdad? Y no, el pastor me lastima, y no, el pastor se empiezan a quejar. Miren eso. Por
Por eso, en vez de alabanza, la queja empieza a ser cuando pierdes el primer amor. Lo que hago se ha vuelto, a veces nosotros cuando lo que hacemos nos volvemos más, ahora aún más un profesional. Antes lo hacía con pasión, antes con humildad. Cambio, ahora lo hago porque sé hacer, ¿verdad? Porque creo que lo hago bien. Predico porque predico bien. Miren, cuando se pierde el primer amor, porque ya dejo de depender de Dios y empiezo a depender en mi fuerza. Perdemos las promesas que a Dios le hemos hecho. Esto es tan duro cuando el deseo de orar, el deseo de servir, el deseo de ir a la iglesia se ha perdido. Cuando ya para cumplir solamente lo haces las cosas justamente por cumplir. Ya no lo haces por esa pasión y ese amor a Dios. Jesucristo a Éfeso le estaba diciendo, tengo algo grande contra ti. Y sí, perdiste tu primer amor. Porque cuando ves que tan fácil es cuando la cruz ya no nos pesa, ¿verdad? Antes la cruz sí nos pesaba, ahora ya no. Ahora ya tal vez es muy fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque he perdido esa pasión, ese deseo para servir a Dios. En el versículo 5, hace un llamado tierno como lo hizo con el hijo pródigo. Le dijo, recuerda por tanto de dónde has caído. Le está diciendo, recuerda lo que eras antes. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Saben qué? Cuando yo estaba meditando sobre este pasaje, el Señor me hacía entender, a ver, nosotros decimos un adúltero, ¿no? Un fornicario, un apóstata, esos van a ir al infierno. Pero la palabra, vemos que aquel que ha perdido su amor puede llegar y tener la misma consecuencia de aquel que a veces tú lo señalas como un adúltero, un fornicario. Mira eso. Cuando no son fácil de juzgar, ¿verdad? Cuando el Señor dice, yo quitaré tu candelero. Y rato veíamos que el candelero era el símbolo de la iglesia, el símbolo de la iglesia de Jesucristo. Eso está diciendo que ya no te va a tomar como su iglesia. Si se ha perdido el primer amor, dice, si no te arrepientes, si no vuelves a hacer esas cosas, quítale el candelero, vendré a ti, te visitaré y que quitaré la posición que un día te había puesto y te había dado. Quitaré el candelero de su lugar. Este quita, dice, te va a quitar de la posición, del lugar, dejarás de ser su iglesia. Ya no estará Él, porque Él dice, se pasea en medio de los candeleros. Él está en medio de ahí, dejará de estar. Por eso debe de ser que iglesias ya no esté, aunque estés haciendo grandes cosas, ¿verdad? Hay iglesias que ya lo han hecho en rutina, ¿no? Hacen concursos, hacen cosas, hay cosas así, pero ya no está Dios, ya no está la gracia de Dios en tu vida. Puedes estar trabajando, puedes estar haciendo, pero ya no está la gracia de Dios porque quitó el candelero antes que sea tarde. Y ahí está la palabra Icabod, que eso fue cuando quitó la gracia, se quitó, dice, la presencia de Dios. Eso es peligroso cuando dice quitaré el candelero. Eso significa que a Dios le importa mucho que hagas por amor, que esté impulsado por amor, que esté esa pasión para servirle. Si oro, valoro. Si el pastor te dice ora, yo tengo que orar porque sé cuán importante es. Ayuna, yo tengo que hacer. Ese es el amor. Esa es la pasión que Éfeso perdió. Y en la historia, en los libros históricos, dice que en la iglesia, en los siglos I, el siglo I, en la iglesia de Éfeso, llegó a una ruina. La iglesia de ese tiempo llegó a una ruina porque realmente vemos que nunca se arrepintió. Cuidado en tu vida y llegue esa ruina donde ya hay ese vacío, hay ese vacío, ya nada te llena. Ten cuidado, por eso dice arrepiéntete. Arrepiéntete, porque en el tiempo de Elí el arca le fue quitada. Cuidado con la religiosidad, cuidado con trabajar con la religiosidad. Por esa palabra Icabod, si algún día el Señor nos permite, mi esposo una vez ya predicó también de eso, pero nos permite hablar de nuevo. Hay que tener cuidado. Dígame si no es duro estas cartas que llama Dios a la iglesia de Éfeso.
llama la atención a cada iglesia de tiempo y a nuestras vidas. El 6 dice: pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta herética, partidaria de mezclar las costumbres paganas como alimentos sacrificados a los ídolos y la inmoralidad sexual. Estas personas hacían, cuando hacen sacrificar a los ídolos, cuando hacen profanar, cuando llevan a la idolatría y cuando hablan de la inmoralidad sexual, ellos daban la libertad de la inmoralidad sexual. Hay muchas historias, dice que hablan Nicolaitas o Nicolás, que es el líder, dice que dejaba tener relaciones a su esposa con los demás. Miren, y ahora uno dice, uy, ¿cómo van a hacer esas cosas? ¿Ven qué? ¿No? Hay cosas que se ven terribles en algunas iglesias. Y aún, si es duro que les voy a hablar, pero hay iglesias y hay pastores, y esto ahora voy a ser criticado con muchos pastores, que aceptan aún el divorcio y aún el recasamiento, porque en la palabra dice: el que se casa, el que se divorcia y se vuelve a casar, adulteria. Eso es una inmoralidad sexual. Eso viene mire, y aquí le dice: tú has aborrecido, qué bien que has hecho. Pero hay iglesias, hay personas que aceptan eso. Una cosa, pero mi pastor dice, ¿pero qué dice la Biblia? Pues les digo, vuelvan a la Biblia. A mí me interesa lo que dice la Biblia, no el pastor, porque a mí sería más fácil yo predicarles cosas que no sea tan difícil, ¿verdad? A ustedes. Pero si dice la palabra, a mí lo único que me toca es presentar lo que dice la Biblia, y te lo presento con versículos claros, porque la palabra, esa es nuestra guía y dirección. Esta es nuestra fe y conducta de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Por eso dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Qué lindo cuando aborreces doctrinas, enseñanzas que te llevan a la idolatría, a prostituir en la idolatría o en la inmoralidad sexual. Dice: sí, porque también yo los aborrezco. Dice, y el 7 dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice: el que venciere, el que vence hasta el final, el que no pierde su amor, el que llega hasta el final, dice: yo le daré del árbol de la vida. ¿Se acuerdan dónde habla más del árbol de la vida? En Génesis. Cuando Adán y Eva estaban ahí, cuando pecaron, Dios dijo: ay, los hombres son como uno de nosotros, que no extienda su mano al árbol de la vida. Lo sacó de ahí. Nosotros somos ya partidarios para un día alcanzar ese fruto. Mí dice: el que venciere, ¿no? Cuidado con las doctrinas, faltas, errores de salvo, siempre salvo. Aquí dice: el que venciere hasta el final, porque si yo fuera salvo, siempre salvo, entonces del principio ya soy salvo. ¿Para qué vencer? Cristo ya venció en la cruz, te dicen, ¿verdad? No, aquí dice: el que venciere, el que lucha hasta el final, ese comerá del árbol. Así que, como yo siempre digo, Cristo nos ha dado la puerta, nos ha abierto para la salvación, pero nosotros tenemos que caminar, y camino es Cristo, caminar como Él me dijo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. La palabra del Señor ha sido clara y siempre es clara. Bendito es nuestro Dios. Amén. Aquí cuando dice comer del árbol de la vida, habla del premio, de la inmortalidad, de la vida eterna. Por eso un día voy a hablar teológicamente cuando dice ahora, pero todavía no somos salvos. Pero puedo perder mi salvación. Y hay versículos que me dicen claramente que sí. Yo debo andar con temor, cuidar mi salvación, ¿verdad? Y hay muchos versículos. Entonces yo tengo que andar, pelear, luchar para ganar eso. Y un día vencer en el nombre de Jesús. Amén. Cristo venció, dice, pero nos toca pelear a nosotros también. Amén. Bendito es nuestro Dios. Ese es el mensaje a la carta de Éfeso. Ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ese es el mensaje a algunas iglesias del tiempo de la historia. Ese es el mensaje de algunas iglesias de hoy. Ese es el mensaje a las vidas de cada cristiano de hoy en día. Amén. Aleluya. Como siempre.